La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas presenta la investigación Determinación de niveles de cortisol sérico matutino en estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas Campus 4 UNACH, realizada en el año 2024 por los químicos farmacobiólogos Aiko Zaret Cardona González y José Ramón Flores Figueroa, bajo la dirección de la doctora Doralba Barrita Betanzos. El cortisol es considerado el principal glucocorticoide en el ser humano y se produce en las glándulas suprarrenales como respuesta a una variedad de factores estresantes. Actúa como un mediador entre el cerebro y el cuerpo, asegurando que los recursos energéticos estén disponibles en momentos de necesidad, ya sea para enfrentar una emergencia o para mantener en funciones básicas durante el día, generando un aumento del azúcar en sangre, así como aumento de la memoria y la presión arterial. También genera una supresión del sistema inmune, disminución de la sensibilidad al dolor y disminución de la serotonina. Al medir los niveles de cortisol sérico, podemos obtener una estimación de la carga de estrés en una persona, además de ser empleada como un indicador de la función suprarrenal y el diagnóstico diferencial entre la patología de Addison, la cual es una producción insuficiente de cortisol y de la hormona aldosterona, así como también la patología de Cushing, la cual es un exceso de la producción de la hormona del cortisol, así como la hiperplasia suprarrenal y el carcinoma. Debido a su estructura química, el cortisol tiene la capacidad de modificar la expresión genética, ya que interactúa con receptores específicos en la célula diana, activando o reprimiendo la transcripción de genes que regulan diversas funciones fisiológicas, por lo cual el cortisol tiene un impacto tan grande en el cuerpo. En cuanto al estrés y su relación con el cortisol, tenemos que esta es una respuesta física o emocional del cuerpo ante situaciones que generan tensión, como eventos, personas u objetos. Un síntoma del aumento del cortisol es la supresión del sistema inmunológico, que tiene como objetivo conservar energía incluso cuando no haya amenaza inmediata que lo justifique. En cuanto al estrés, está dividido en tres tipos. En el caso del estrés agudo, se considera el estrés más frecuente, el cual se produce fundamentalmente con la reacción a la exigencia o a la presión. Es fácil de manejar y muy tratable. Como segundo tipo tenemos el estrés agudo episódico, el cual se refiere a las personas que sufren situaciones de estrés agudo de forma repetitiva y que parecen acabar atrapadas en una espiral de asunción excesiva de responsabilidades. Y como último tipo tenemos el estrés crónico, el cual es un estrés agotador que se produce sobre un desgaste físico y emocional continuo a la persona que lo sufre. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando te ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar tu salud, por lo cual este se considera como bajo nivel de estrés, óptimo nivel de estrés o alto nivel de estrés. En cuanto a la relación que existe entre el cortisol y el estrés académico, tenemos que este genera un impacto directo en cómo los estudiantes responden al estrés, mientras que pequeñas cantidades de cortisol pueden ser útiles para el rendimiento en tareas de alta demanda. El estrés crónico asociado a altos niveles de cortisol puede tener efectos adversos en la memoria, el aprendizaje y el bienestar emocional. Sin embargo, aunque existen reportes que evidencian que el estrés académico influye modificando diversos marcadores biológicos, en particular el cortisol, las investigaciones respecto al mismo han sido limitadas únicamente en estudiantes. En cuanto a investigaciones previas a la nuestra, encontramos que Martínez y colaboradores en Ecuador en el año del 2018 bajo el tema Estrés académico y valores de cortisol en estudiantes de medicina, los resultados mostraron un total de estudiantes que tuvieron niveles medios, 13.3 en el caso de hombres y 15.9% en mujeres, y alto con un 30.1% en hombres y un 40.7% en mujeres de estrés académico. Los valores de cortisol fueron significativamente más elevados tanto en hombres que como en mujeres en el nivel de estrés académico medio y similares en el alto. En Puebla, en el año 2021, Clemente Arias y colaboradores, bajo el título Estrés académico y ansiedad en estudiantes de la licenciatura en enfermería, concluyeron que la mayoría de los estudiantes percibían estrés, en este caso 91.6%, y ansiedad con un 85.5% durante un periodo de exámenes, e indicaron percibirlo en un nivel moderado. El 42.6% presenta estrés académico severo, moderado el 32.8% y con un 24.6% leve. En el caso de Martínez Pérez y colaboradores en Cuba en el año 2023, con el título Niveles de estrés y rendimiento académico en estudiantes del segundo año de medicina, en este el nivel promedio de estrés prevaleció en el sexo masculino y el nivel alto en el femenino, predominando el estresor tiempo limitado para hacer los trabajos.
El síntoma más frecuente fue el desgano para realizar las labores escolares y como principal estrategia de afrontamiento emplearon concentrarse en resolver la situación preocupante. Los estudiantes con niveles de estrés muy altos presentaron las calificaciones más bajas. Y por último, en Ecuador, en el año 2024, Galagarza Pérez y colaboradores, bajo el título Correlación de los niveles de cortisol con el estrés en estudiantes de la carrera de laboratorio clínico de la Universidad Técnica de Ambato. En este caso, indicaron que el 6.3% de los participantes que presentaron niveles altos de estrés percibido tienen valores altos de cortisol, el 3.1% tienen niveles bajos y el 90.6% tienen niveles normales, mientras que el 100% de los participantes que presentaron niveles bajos de estrés percibido también poseen valores normales de cortisol. Finalmente, el 2.5% de los participantes que presentaron niveles moderados de estrés percibido tienen valores altos de cortisol y el 97.5% niveles normales. Como justificación, tenemos que la exposición continua al estrés, especialmente en jóvenes de 18 a 23 años, puede elevar los niveles de cortisol. En el contexto académico, el estrés prolongado puede llevar a efectos negativos en la salud, como trastorno del sueño, problemas digestivos, como viene siendo el caso de síndrome de intestino irritable, aumento de peso y en mayor riesgo la ansiedad y depresión. Conocer los niveles de cortisol en estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas es esencial para comprender cómo el estrés académico impacta en su salud. Este estudio busca concientizar sobre estos efectos y fomentar el uso de técnicas de manejo del estrés, como la relajación, el ejercicio, el apoyo social y, cuando sea necesario, ayuda profesional para prevenir problemas de salud a largo plazo. Esta investigación tiene como objetivo general analizar los niveles de cortisol sérico matutino en estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas Campus 4, UNACH, periodo enero-junio del 2024, y contando con objetivos específicos como determinar la concentración de cortisol sérico por el método ELISA, evaluar la asociación que existe entre los valores de cortisol elevado y el estrés académico y, por último, determinar el género más susceptible al aumento de cortisol por estrés académico. Dentro de nuestra metodología tenemos como punto número 1 nuestra área de estudio, que en este caso fue realizada en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Ciencias Químicas Campus 4, Tapachula, Chiapas, México, teniendo como tipo de estudio siendo este un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transversal, delimitando nuestra población de estudio a estudiantes que cursan la licenciatura de Químico Farmacobiólogo en el periodo enero-junio del 2024 en la Facultad de Ciencias Químicas Campus 4. Dentro de nuestros criterios de inclusión tenemos a estudiantes pertenecientes a la licenciatura de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Chiapas Campus 4. Se incluyeron también a los estudiantes que aceptan participar al estudio, ya que este fue de forma voluntaria, así como estudiantes con edades entre 18 y 23 años. Dentro de nuestros criterios de exclusión tenemos a estudiantes que presentarán enfermedades referentes al riñón, estudiantes que presenten disfunción hipotalámica, estudiantes con tratamientos controlados, ya sea antidepresivos o ansiolíticos, así como estudiantes con baja temporal o permanente y, por último, estudiantes con un consumo frecuente de alcohol y o drogas. Y como último, dentro de nuestros criterios de eliminación, tenemos muestras que presentan características asociadas a enfermedades crónicas, resultados con inconsistencias y estudiantes con datos incompletos o incorrectos. Continuando con la técnica de laboratorio, el método empleado fue ELISA en su formato competitivo, el cual se utilizó para cuantificar el cortisol presente en el suero. Las muestras de sangre se obtuvieron por venopunción y el suero se separó inmediatamente por centrifugación. Se elaboró una curva estándar con los calibradores del kit y se ingresaron los datos al equipo lector. Posterior a esto se inició el procedimiento del ensayo. Se utilizaron 25 microlitros de la muestra, 50 de biotina y 100 de enzima conjugada, la cual se mezcló ligeramente durante 10 segundos y se dejó incubar durante 60 a temperatura ambiente, siguiendo por una serie de lavados y la agregación de un sustrato e incubación durante 15 minutos extra. Posterior a esto se agregó una solución de frenado y se observó un cambio de color de azul a amarillo, del cual pasando 20 minutos de esto se leyó en el equipo a 450 nanómetros. En los resultados y discusiones podemos observar que un 78.9% de la población se encuentra en un rango considerado normal, el cual es entre los 50 y 230 nanogramos sobre mililitro de cortisol sérico,
mientras que el 11.1% se encuentra por debajo de los 50 nanogramos y el otro 10% restante supera el límite de 230 nanogramos sobre mililitro. Comparando estos resultados con los obtenidos por Galagarra Pérez y colaboradores en Ecuador, podemos notar una mayor proporción de estudiantes fuera del rango normal en nuestra muestra, ya que nosotros tenemos un 21.1% contra el 5% de Galagarra Pérez, lo cual podría sugerir una diferencia significativa en el contexto académico y en los factores estresantes. Los resultados de este estudio también muestran una ligera diferencia entre las concentraciones de cortisol entre los géneros. Los hombres tienen una media de 143.37 nanogramos sobre mililitro, mientras que las mujeres de 135.35, lo cual representa un incremento del 5.75% en el género masculino. Este hallazgo podría sugerir que los hombres somos ligeramente susceptibles al aumento de cortisol por situaciones de estrés académico. Sin embargo, los resultados contrastan con los obtenidos por Calle Vera y colaboradores, quienes observaron que los niveles más altos de cortisol se encuentran en las mujeres, sobre todo en las evaluaciones académicas. En su estudio, el género femenino tuvo una media de 184 nanogramos sobre mililitro frente a los 157 en los hombres, lo cual podría estar influenciado en que, de primer parte, ellos tienen una mayor proporción de mujeres en su muestra, dado que ellos tienen un 74.6%, mientras que nosotros tenemos 50% de hombres y 50% de mujeres. En los hábitos del sueño, nuestros estudiantes muestran que una mayoría significativa tiende a acostarse muy tarde. Tenemos un 48.9% de los cuales duermen entre las 11 y las 12 de la noche. Un 27.8% tiene un patrón aún peor, reportando horarios de sueño más tardíos entre las 12 y las 5 de la mañana. Estos hallazgos coinciden con los resultados de Cosme y colaboradores, quienes también encontraron una tendencia hacia horarios de descanso tardíos, con un mayor porcentaje de estudiantes que se reportan entre las 12 y la 1 de la mañana. Ambas investigaciones sugieren un patrón generalizado de retraso en los hábitos de sueño, dado que los estudiantes tenemos una tendencia de la cultura universitaria que prioriza actividades nocturnas, como es el estudiar, el uso de la tecnología y a veces el ocio, lo cual podría contribuir al desfase de los horarios de descanso. En el caso de las horas de sueño diarias de los estudiantes encuestados, nuestros resultados muestran que la mayoría de los participantes, un 51.1%, reporta dormir 6 horas al día, mientras que un 17.8% duerme solo 4 horas. En contraste, solamente el 3.3% informó dormir 9 horas diarias. Estos hallazgos reflejan una tendencia hacia la privatización del sueño en una parte muy significativa de la población estudiada, dado que el 78.9% duerme menos de las 8 horas que se recomiendan. Comparando estos resultados con los de Gallegos González, quien reportó una duración promedio del sueño de 6.59 horas, vemos que nuestros datos están en línea con este promedio, aunque en nuestro estudio un mayor porcentaje de estudiantes duerme menos de 6 horas. Además, en el estudio de Noriega, se observó una reducción significativa de las horas de sueño antes de los exámenes. Ellos tienen un promedio de 4.6 horas, lo que coincide con nuestro hallazgo de que el 17.8% de los estudiantes duerme apenas 4 horas al día. En lo que respecta a la relación de los estresores, nuestros resultados indican que el 15.6% de las personas o de los estudiantes no experimentan un estrés habitual, mientras que el 84.4% señala sufrir de estrés con frecuencia. De estos, el 67.1% indican que su estrés está relacionado con lo académico, el 1.3% contribuye a causas familiares y el 2.6% indica motivos económicos. Además, un 14.5% señala que su estrés está relacionado tanto a lo académico como a lo familiar. Un 3.9% vincula los factores académicos y económicos y un 10.5% combina tanto los factores académicos, familiares como los económicos. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Batavial y colaboradores, quienes también encontraron que el estrés académico es la fuente más común de estrés entre los estudiantes, superando al estrés financiero y también a lo relacionado con la salud. Del mismo modo, el estudio de Nijakowski y colaboradores reportó que el 80% de los encuestados identifican los estudios como la principal causa de estrés, lo cual coincide con el predominio de estrés académico en sus resultados.
En los estresores académicos y reacciones se asignó una escala del 1 al 5, siendo el valor 1 lo mínimo y el 5 lo máximo, donde los estudiantes perciben que la sobrecarga de tareas y trabajos escolares es uno de los factores más intensos, con una media de 3.58 más menos 1.12, perdón, siguiendo por el tipo de trabajo que piden los profesores con una media de 3.58 más menos 0.85. Estos hallazgos coinciden con los resultados de Martínez Pérez y colaboradores, quienes también identificaron que la sobrecarga de tarea es el principal estresor, con una media de 3.39 más menos 1.38. En cuanto a las reacciones físicas, los problemas de somnolencia o con mayor necesidad de dormir son las más reportadas, con una media de 3.49 más menos 1.37, siguiendo con rascarse, morderse las uñas, etc., que tiene un promedio de 3.16. En el ámbito psicológico, los estudiantes experimentan ansiedad, angustia y desesperación, y la media de este reporte es de 3.33, y problemas de concentración tiene un reporte de 3.52, lo cual indica que guarda relación con el estudio de Martínez Pérez y colaboradores, donde la ansiedad y los problemas de concentración se encuentran entre las reacciones más comunes, con medias de 2.57 y 2.56 respectivamente. Finalmente, el desgano para realizar labores escolares es la reacción corporal más frecuente, con una media de 3, lo cual también se refleja en el estudio mencionado, donde este síntoma se posiciona como el más común, con una media de 3.08. Los resultados muestran también una correlación positiva ligeramente débil entre los estresores académicos y la concentración de cortisol sérico, lo cual sugiere que aunque hay una tendencia leve a que el cortisol aumenta con el estrés, otros factores podrían influir en esta relación. De manera similar, Galagarra Pérez y colaboradores reportaron un valor de chi cuadrado de 2.612, que indicaría que no existe una asociación estadística significativa entre el estrés percibido y los niveles de cortisol. Además, Pazmiño y colaboradores encontraron independencia entre las variables mediante la prueba exacta de Fisher, con valores superiores a 0.05, y estos hallazgos coinciden en que la relación entre el estrés y el cortisol no es concluyente. Para concluir, se logró determinar la concentración de cortisol sérico matutino en 90 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas mediante el método de ELISA. Se encontró una relevancia significativa en 10 de los estudiantes, quienes presentaron niveles por encima de los valores normales, mayor a 230 nanogramos sobre mililitro. El coeficiente de correlación de Pearson, de 0.229, indica que hay una relación positiva pero débil entre el estrés académico y los niveles de cortisol sérico entre los estudiantes. Esto sugiere que aunque existe una tendencia leve al incremento de los niveles de cortisol conforme aumenta el estrés académico, la correlación es insuficiente como para establecer una relación fuerte. Por lo tanto, es probable que otros factores estén influyendo en los niveles de cortisol y se considera realizar estudios adicionales para identificar estos factores. Con base a los datos obtenidos, se demostró que el género masculino, con 45 estudiantes, presenta un aumento en la concentración de cortisol sérico con aproximadamente el 5.75 en comparación con el género femenino.